que aquí se aclara o declara con este término en la Biblia, aparece y se hace evidente cuando se dice que los adamitas fueron hechos con el Tselem de los Elohim, es decir, con el ADN, con la misma imagen. Ahora bien, el Tselem de los Elohim es un término que, como dicen los diccionarios, significa algo cortado. Deriva de la raíz verbal salam, que significa cortar. Y también en diccionarios como el Klein, en la etimología hebrea, se dice que el significado real es como algo cortado, es decir, algo cortado o extraído. Y por eso, cuando la Biblia nos dice que los adamitas fueron hechos con el Tselem de los Elohim, nos dicen que fueron hechos con el corte, así como Eva fue hecha con el corte de Adán, con algo que fue cortado de él, que proviene de él. Bueno, pero ¿qué es ese algo que fue cortado? Este algo se encuentra en el libro del que estoy aquí me haciendo mención, de Mitología Sumeria, publicado por UTED, en el que he escrito exactamente esto. En este pasaje, en este texto, fue elaborado por Petinato y luego traducido por Eidel, Botero, Kramer, etc. Así que estamos en el campo de las traducciones académicas. Hablamos de cuando los Anunnaki o los Anunna trabajaron en la tierra y después dice: después de los dioses que habían establecido el gobernante del cielo y de la tierra, después de haber colocado las orillas de los Tigres y del Éufrates para preparar presas y canales. Entonces Enlil, uno de los dos hijos del jefe del imperio, les habló: ¿qué queréis hacer ahora? ¿Qué quieren crear? Oh Anuna, grandes dioses, ¿qué quieren hacer ahora? Los grandes dioses que estaban sentados y los Anunas que decidieron los destinos, todos juntos respondieron a Enlil: oh Asumao de Duranki, queremos matar a los dioses Alá para que su sangre sea brotada por la humanidad, de los dioses de su tarea. Es decir, se toma la sangre de Alá, es decir, se seca la sangre que luego en la historia de la formación de Damu se purifica, y se purifica obviamente para obtener esto. Es decir, obtener el Tselem, ese algo cortado, ese material que contiene la imagen que se transfiere, y sabemos que ese material, algo que se corta y que contiene el mismo ADN. Y luego dice que los hombres pueden tomar y cuidan para siempre los fosos fronterizos, que toman la azada, el canasto de trabajo para el templo de los grandes dioses, apto para el saltado trono, y añadir campo a campo, cuidar las zanjas fronterizas para siempre. Es decir, esencialmente, tienes una lista completa de trabajos y ellos dicen: hagámoslo aquí, vamos a transferirlos en esta manera, todos estos trabajos duros. Mantenemos la calma en nuestros palacios para gobernar, que es exactamente lo que hacen los Elohim. Hacen trabajar en su Gan Edén y llegamos a ese efecto del Gan Edén. Sabemos que en la Biblia está escrito que Dios colocó un Gan Edén en Miquén o en Miquedén. Miquedén es un término que se traduce como al este. En realidad Miquedén no significa al este, porque la particular, el prefijo mi, significa de. Por lo tanto, indica origen Kedén. Tiene su significado original, es lo que viene antes. Por lo tanto, como diciendo, los Elohim han fabricado ese Gan Edén partiendo de uno, como de una especie de matriz, de una especie de formato que es anterior. Por lo tanto, no es que viene del este, sino que viene antes, es decir, viene de una preparación anterior de ese Edén. Y por lo tanto, eso es lo que han plantado, por ejemplo, el árbol que produce frutos del bien y el mal, y todo este tipo de cosas que se han leído en el Génesis. Es lo que está escrito, por ejemplo, en los textos apócrifos, que esta afirmación se aplica precisamente al Gan como gran jardín cercado y protegido. Entonces, en realidad, pusieron allí árboles buenos para comer, y era un lugar especial, era un laboratorio donde producían alimentos y ponían ahí los suyos. Luego, en el libro quinto de la Odisea se dice que los feacios son parientes de los dioses, y hemos visto que esto no es una afirmación genérica, sino que es un parentesco que verdaderamente indica consanguinidad. Después, pasamos a describir la casa del rey de los feacios, luego la casa, los guardianes de la casa, y la vemos, pero sobre todo, lo que aquí me interesa explicar es: fuera del patio había una gran huerta, cerca de las puertas, de 4 augeri, es decir, 10.000 metros cuadrados, rodeada todo como un seto, es decir, está vallado o cercado exactamente como el bíblico Gan Edén o el jardín. Allí hay árboles altos en plena floración, peras y granates, manzanos con frutos brillantes e higos dulces y olivos florescentes. Su fruto nunca falta ni se acaba, dicen, es decir,
Una producción continua de invierno o de verano durante todo el año, es decir, precisamente el autor homérico lo dice muy claramente. Pero el soplo del céfiro siempre engendra otras y madura otras. Se seca pera sobre pera, manzana sobre manzana, y cerca del racimo, el racimo y el higo sobre el higo. También hay que se plantó una viña fructífera y parte de esta un campo abierto que madura al sol. De otras cosechan los racimos y otras los presan, pero al lado hay racimos verdes que echan la flor. Otros apenas maduran. Las filas extremas están ordenadas y todas las hortalizas crecen verdes todo el año. Y hay dos fuentes. Una se extiende por todo el jardín y también en el GAN. Hay una fuente que sirve para regar el jardín y luego la otra va aquí, este caso, para llevar agua a donde viven los hombres. Estos maravillosos regalos de los dioses fueron en la casa de Alcino. Estos maravillosos regalos de los dioses, ahora en realidad nos encontramos ante un jardín muy especial. Un jardín en el que se impulsa la producción es continua y nunca hay interrupción. Lo dice claramente, verano e invierno. Es un laboratorio especial. Es uno de los grandes, o uno de estos jardines. Y en este caso, no de los Elohim, sino de los Teoi. Uno de esos jardines que plantaron como Miquedem, partiendo de una forma original, por lo tanto partiendo de un sistema que tenían en algún tipo. Lamentablemente no te puedo decir dónde, pero que luego replicaron para tener este tipo de producción. Siempre hacemos de cuenta de que todos modos, pero haciendo de cuenta, esto nos va a permitir entrar en un mundo fascinante que conecta las cosas. Pero los dones que los feacios han recibido en este caso de Poseidón no terminan en este jardín. El rey de los feacios le pide a Ulises que le cuente su historia. Luego también le pregunta dónde está su tierra, porque entonces se le hará llevar con una de sus naves. Aquí estamos en el libro 8, que dice: y dime la tierra, tu gente y la ciudad, para que los barcos te lleven allí guiados por el pensamiento. Para que los barcos te lleven allí guiados por el pensamiento, y puedes decir, esto es una afirmación tirada por ahí, una fantasía, y no. Inmediatamente después viene la explicación, porque los feacios no tienen timones, es decir, no tienen ese volante. Entonces, la pregunta en este caso es el siguiente: no hay timones, pero conocen el pensamiento y el entendimiento de los hombres por sí mismos. Es decir, ¿cómo se comandaban estos barcos? Entre otras cosas, no tienen timoneles. Timonel es Kubernetes. No es casualidad que nuestra cibernética derive de Kubernetes, es decir, la relación que se pueda tener con mecanismos a través, por así decirlo, de métodos no tradicionales. Solo ellos conocen el pensamiento y el entendimiento de los hombres y conocen las ciudades y los campos ricos de cada uno. Es decir, tenían dentro de ellos los mapas de todo el territorio de los mares y de las costas y del abismo del mar que ellos pasan muy rápido, de nieblas y nubes vendadas. Nunca tienen miedo a dañarse o perderse. Son barcos realmente extraños. Leímos antes en uno de los autores que tratan de los mitos griegos y estaba escrito que no se pueden inventar estas cosas que no existen. No se podían inventar cosas que no existen, especialmente de este tipo. Barcos guiados por el pensamiento. Barcos que no necesitan timoneles. Barcos que conocen la ruta. Barcos que conocen las costas y los territorios. Barcos que no tienen miedo de perderse en la niebla. Viajan rodeados de su propia niebla y luego volver a hacer un paralelo bíblico. Y vamos al Éxodo 16, barcos que viajan rodeados de niebla, de su propia niebla. Y en el capítulo 16 del Éxodo está escrito que mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de los hijos de Israel, se volvieron hacia el desierto. Por lo tanto miró a Aarón y vemos claramente la escena. Se vuelven hacia el desierto y aquí la gloria de Yahvé apareció en la nube. En hebreo está escrito, Kabod de Yahvé fue visto en la nube. Por tanto, ver la gloria de Yahvé, si la gloria espiritual
fuera así, debemos saber que tenemos que dar la vuelta porque viene en dirección determinada. No es omniabarcante, no es de una manera que está en todas partes. Pero aquí dice que se dieron la vuelta y el Cabot de Yahvé se mostró en las nubes. Y la nube es un concepto que regresa muchas veces con las apariciones de Yahvé con su Cabot. Porque la nube tiene un significado particular. Pero eso lo hablaremos de la tecnología y los métodos que lo viajó los Elohim y los teólogos homéricos en otra oportunidad. Hay una web judía, salió de estos trabajos que estamos haciendo, como dije antes, estamos viendo miles de documentos judíos. Salen cosas muy interesantes. Sobre lo que estamos trabajando, saldrán probablemente publicaciones, pero dadas las circunstancias serán muchas. Esta web se llama Nuestra Agenda Judía, una web en inglés del rabino Salomón Cohen. Es decir, Salomón sacerdote, Cohen o Cohen hebreo, donde habla sobre el holocausto. Por lo tanto, son ellos los que lo dicen. Y dicen que el libro del Levítico, aquí está el término hebreo, Teshuvú, dice que Dios se dirige a los hebreos y les dice, vosotros, Tashuvut, volveréis. Les habla cuando están en el exilio y les dice, vosotros volveréis cuando volváis a Israel. Pero señalan aquí que este Tashuvut tiene, entre comillas, un error gramatical. Es decir, entre esta letra y esta debería haber una vav, una forma de gancho o de una J. Pero no está. Y dice, esta es una profecía bíblica, por lo tanto es la voluntad de Dios. Pero el hecho de que falta una vav que vale 6, quiere decir que vosotros volveréis 6 millones menos, dicen ellos. O lo escriben ellos. Y según ellos está escrito en la Biblia esto. Es decir, es voluntad de Dios que mueran los 6 millones. Es decir, que por causa de esta profecía que hemos siempre anticipado, que 6 millones de nuestra gente debe morir para que nos permitan volver a Israel. Léelo. Así es. La chica lo está leyendo en este instante. Exacto, perfecto. Esto ha sido escrito. New York Times de 1906. ¿Cuántos años tenía Hitler? Es decir, que el holocausto estaba planificado antes de la existencia de Hitler, es lo que quiere decir Mauro Viglino en estas publicaciones de 1906 en el New York Times. Bien, ¿verdad? Fino. Es decir, ¿para qué sirvan estos 6 millones de hebreos? ¿Para qué sirven? ¿Para qué les sirve? ¿Para qué les servían estos 6 millones de muertos? Es del movimiento sionista. Hagamos un razonamiento par condicio, igualdad de trato, igualdad de condiciones. Si alguien no está de acuerdo, que le escriba a estos, ¿ok? No a mí. No estoy diciendo nada mío. Como es habitual, leo lo que han escrito otros. Por eso hago el trabajo más idiota de este mundo. Leo lo que dicen otros. Los cristianos, y aquí hagamos como si fuera verdad lo que dicen los cristianos sobre los textos sagrados, dicen que es la voluntad de Dios
que su Hijo se encarnase, sufriera y que fuese masacrado y matado, para que su Padre lo pudiese hacer resucitar y a través de esto dar a toda la humanidad la posibilidad de recuperar lo que sería la vida eterna. Es la voluntad de Dios. Ahora bien, el cristianismo dice que los santos son aquellos que hacen operativa en el mundo la voluntad de Dios. ¿Quién ha hecho operativa esa parte de la voluntad de Dios? El Sanedrín de Jerusalén, los hebreos de Jerusalén, Poncio Pilatos, los romanos que clavaron a Cristo en la cruz. Como esto han hecho posible, concreta, operativa en la historia, la voluntad de Dios, según los cristianos, estos deberían ser santificados. Porque mirad, nosotros santificamos, o sea, el catolicismo santifica. A quien sana una rodilla, a quien sana una tuberculosis, quien sana un tumor, esto ha hecho posible la resurrección y la vida eterna. Para siempre, para toda la humanidad. ¿Deben ser santificados o no? En cambio, han sido incluso acusados de deicidio, matar a un dios. Por lo tanto, los católicos deben santificar a los hebreos. En particular, si quieren santificar a todos los hebreos de entonces. En particular el Sanedrín, en particular por lo menos a Anás y a Caifás, porque estos son los nombres que tenemos. Y después a Poncio Pilatos. Los deben de santificar. Porque es el milagro más grande de este mundo, de todos los tiempos. Hago como si fuese verdad lo que dicen ellos, Porque si es verdad, lo que dicen deben de ser coherentes con lo que dicen. Cristianos, hebreos. En el Levítico estaba escrito: vosotros volveréis menos 6 millones. Y ellos dicen que era necesario que murieran estos 6 millones de nosotros, para que nos concedieran volver a nuestra tierra. Por un lado estaba la voluntad de Dios, que su Hijo se encarnase y fuese masacrado. Del otro lado está la voluntad de Dios, fingiendo que sea verdad esta profecía, pero le escriben ellos, que 6 millones de hebreos muriese para que los demás pudiesen volver a Israel. Entonces los cristianos sabemos a quién tenemos que agradecerle. Los hebreos, ¿a quién debe de agradecer? Por haber hecho operativo a la historia la voluntad de Dios, ya escrita en la Biblia. ¿Y quién deben de agradecer? ¿A quién? Demasiado simple, ¿no? A Hitler y al nazismo, simplemente, es demasiado simple. Lo decían ya muchos antes, esto ya en la Biblia. Lo decían ya en la segunda mitad del 1800, lo escribían a diario. En noviembre de 1900, pero lo decían ya mucho antes. Estos son razonamientos normales, si esto es voluntad de Dios que se ha concretizado en la historia. Por lo tanto, ambos son un razonamiento par condicio. Hará enfadar de la misma manera cristianos y hebreos. ¿Tiene alguien a quien agradecer? Para los cristianos es más fácil establecer a quién deben agradecer. Para los judíos es un poco más difícil porque podrían ser incluso fastidioso descubrir a quién tienen que agradecer. Pero el problema les da igual a ellos. Gracias. Estas cosas forzadamente deben cambiar. Cuando en el libro de Jueces se habla de un encuentro entre Gedeón y uno de los llamados ángeles. Estamos en el capítulo 6 del libro de Jueces, versículo 21. Hacen una serie de cosas y después, en las Biblias que tenéis en casa, vemos al leer los Jueces 6:21. Nicolás, ¿le puedes dar el micrófono? Gracias. Ajá.
O anticipo, está escrito que al final el ángel se marcha. El ángel se marcha. Y generalmente está escrito el ángel desapareció. El ángel desapareció delante de Gadión. ¿Lo ha encontrado? Bien, el ángel del Señor desaparece y después, cuando Gadión hizo todo, el mensajero del Señor extendió la punta del bastón que tenía en la mano tocando la carne y los panes sin levadura. Ok, siga. Inmediatamente un fuego se desprendió de la piedra, devoró la carne y el pan sin levadura. Después el mensajero del Señor desapareció de la vista de Gadión. Ok, gracias. ¿Alguien más? Entonces desaparece, se desvanece. En hebreo dice, se fue caminando. ¿Y por qué se fue caminando? Porque los malaquín de la Biblia no son los ángeles que fueron inventados después. Eran individuos de carne y hueso, que comían, bebían, caminaban y se marchaban, se lavaban, podían ser atacados. En general eran peligrosos, era mejor no toparse con ellos. Porque cuando se encontraban había el riesgo de morir. Y así que, como eran individuos de carne y hueso, se va caminando. Las tienen que cambiar estas traducciones, las tienen que cambiar porque son simplemente falsas. No hay discusión, no hay exégesis. Ahí no está traduciendo, están malinterpretando partiendo de la suposición que como los ángeles son este tipo, ¿cómo se marchan? Bueno, desapareciendo. Y no, es que en la Biblia los ángeles no son de este tipo de cosas, por lo tanto no desaparecen. Caminan, nada más. No es exégesis, es traducción falsa, deliberadamente falsa. Están todos los diccionarios que indican qué significa ese verbo, todos, caminar, andar, caminar, todos. Cuando Daniel es visitado por un cierto Gabriel, digo un cierto porque Gabriel en hebreo no es el nombre de un individuo, sino el nombre de un grado dentro de una jerarquía militar, uno que ejerce el poder en cuenta de un él, un Gabriel, un Geber de un él, es decir, un Gabriel. Va a reunirse con Daniel. Entre otras cosas, en el canon católico romano, Daniel es un libro profético, es uno de los profetas mayores. Si tomáis el canon hebreo, Daniel ni siquiera está entre los profetas. Porque no lo consideran. Está entre los llamados Ketubim, los escritos últimos, menos importantes. En cambio, entre nosotros, sobre Daniel se hacen cálculos sobre cálculos porque el fin del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Daniel, Gabriel va a visitar a Daniel y dice, te traigo las órdenes. Sí, las decisiones que fueron tomadas en el concilio de los guardianes. Llega junto a él y en la Biblia está escrito, tomemos a Daniel capítulo 10, versículo 21. Daniel 10, 21. Así verificamos en directo que es lo mejor, en el sentido de que no debéis creer una sola palabra de lo que os digo. Vosotros, si por favor, si tenéis, marcar los versículos que os digo y os controlan en casa, porque es la única forma importante que hacer. ¿Encontrado? Sí. Yo te declararé, dice el texto, lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda en esto, sino Miguel, vuestro príncipe. Pido disculpas, esto es Daniel 10:21. ¿Qué tienes? No, rápido, disculpas, nuevo, qué tonto, discúlpenme. 9:21, sí. Mientras aún hablaba y oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, voló veloz hacia mí. Gracias, por favor. Aquí. Ok. Voló veloz hacia mí. ¿Sabéis lo que está escrito en hebreo? Llegó estando cansado de fatiga. Voló veloz aquí, llegó cansado de fatiga acá. Como un ángel no puede cansarse, entonces se dice que vuela veloz. Pero es que no vuela. No vuela.
Es incluso uno de los diccionarios más importantes de la etimología hebrea, publicado en la Universidad de Haifa. Está recogido precisamente ese versículo donde está escrito que llegó estando fuertemente fatigado. Entonces, entendéis que no hay necesidad de descubrir nada y bastaría con que contasen la verdad. Bastaría que tradujesen la verdad. Y entonces sabríamos que Gabriel, el imaginado ángel, se cansa. Vaya, si se cansa. Descubriremos que los imaginarios ángeles se van caminando. Pero lo descubriríamos porque lo descubrimos como una sorpresa, porque en nuestros libros no está, porque son introducidos esas traducciones. ¿Entendéis? Sin embargo, después se va a mirar, el texto nos está diciendo otra cosa. Como la Biblia habla de Dios y habla de mundos espirituales, bueno, no puede no estar la eternidad. Yo francamente no sé muy bien qué es, en el sentido como se define. Definiría como el tiempo que dura para siempre. Eso no es correcto porque la eternidad es el no tiempo. Es el no tiempo, no sé lo que es, porque nosotros lamentablemente vivimos dentro de algo que procede por mutaciones y las mutaciones de todos marcan un tiempo. Después se dice que el tiempo es una ilusión, de acuerdo, pero en función de esta ilusión se sabía que ya a las 4 debía empezar aquí, de lo contrario, como el tiempo es una ilusión, vengo el próximo año, total, vosotros no os dais cuenta. Porque el tiempo es una ilusión, en realidad, una cosa son los grandes discursos y otra es la vida con la que tenemos que lidiar cotidianamente, ¿no? Entonces, aún así, eternidad, hay un término hebreo con el que Olán se traduce siempre con eternidad, siempre, regularmente. Después sobre Olán haremos un discurso muy curioso que nos lleva muy lejos, potencialmente muy lejos en el universo, literalmente. Entonces, Olán se traduce siempre como eternidad. Este es el diccionario de hebreo arameo bíblico de la Sociedad Bíblica Británica, edición italiana. ¿Hay alguien que pueda venir y leer? Edo, ok, ven. Aquí. Ajá. ¿Me lees lo que está escrito ahí en la palabra Olán? No traducir con eternidad, gracias. En los diccionarios, no traducir con eternidad. ¿Cómo lo encontráis traducido? Eternidad. ¿Por qué? Porque como la Biblia debe hablar de Dios, debe hablar también de eternidad. Porque la idea de Dios que los teólogos han elaborado, cuidado, no es que los teólogos saben algo de Dios. Los teólogos elaboran ideas sobre Dios. Saber es otra cosa. Y de Dios nadie sabe nada. Nadie nunca ha sabido nada. Tanto es así, cada quien es libre de presentarlo como le parezca. Tanto es así que la humanidad lo presentó de todas las maneras posibles, porque nadie sabe nada. Por lo tanto, cuando escuchéis a un teólogo que dice, porque Dios es, sabéis que es una elaboración de Dios, porque nadie lo sabe. Entonces, como esta elaboración de Dios, que es legítima, los teólogos que ejerzan los teólogos, faltaría más. Los teólogos deben ocuparse de teología. Sería bueno que no se ocupen o que no se ocupen más de la Biblia, porque la Biblia no tiene nada que ver con la teología, exactamente como la Ilíada y la Odisea. Después de ello, que se ocupen la teología, ese es su trabajo. Dijo bien el Papa Francisco cuando estaba en la Georgia, dijo, dejemos que los teólogos estudien sus cosas abstractas. Estoy absolutamente de acuerdo. Lo importante es saber que mientras yo digo que hago como si fuese verdad lo que leo en la Biblia y miro que sale de ello, ellos deberían decir que fingimos y hacemos como si Dios fuese así. Porque no saben cómo es Dios, no hay nada que hacer, no lo saben. Porque nadie sabe nada de Dios. Por lo tanto, también ellos fingen, yo lo declaro, ellos no tanto. Entonces yo digo que si Olán no significa eso, lo podemos quitar.
Es decir, vamos a dejar de traducir Olam como eternidad, dado que ya sabemos que no significa eternidad, porque lo sabemos. Incluso está escrito en los diccionarios, no es que lo diga Biblino, está escrito en los diccionarios. Y así está escrito en los diccionarios, pienso que es oficial. Por lo tanto, esa traducción debe desaparecer.